Hola comunidad, ¿cómo están? Gusto de reencontrarnos en este Escuela de Pensiones, clase número, y digo alto y claro, 33 ya. Y como siempre me acompaña y bueno, protagonista de este programa es mi querido profesor Gustavo Dávila. ¿Cómo está, profe? Hola Yasmina, bien, súper bien. Un poco ahora ya en un entorno distinto porque estamos capeando el agua, tenemos alerta de lluvia por acá, así que es preferible no estar expuesto al aire como en las otras clases que hemos tenido. Eso le iba a decir y me cambió el paisaje, prefería el del Sí, otro día, claro. pero bueno, hay que estar cubiertos, profe, hay que estar Sí, cubiertos. claro. Exactamente. Bueno, y saludo a la comunidad, a todos los que están conectándose, los que ya están conectados. Muchos saludos para todos. Profe, vamos a comenzar esta clase número 33, que va a ser un poco más breve de lo que normalmente hacemos, porque tenemos que terminar un poquito antes en el día de hoy, pero no por ello va a ser menos contingente y menos interesante el tema que vamos a hablar hoy. Y además que vamos a contestar muchas preguntas que han llegado a través de las diferentes redes sociales y también del mail de la comunidad, así que también vamos a priorizar darles respuesta a todas esas consultas. Profe, el tema del día de hoy, de la clase del día de hoy, es el bono de reconocimiento. Es un tema que es verdad que toca a algunos nada más, pero es verdad que nos han llegado también muchas preguntas a lo largo de este tiempo y bueno, más allá de las preguntas o las personas que podrían optar a este tipo de bono, es también un poco de conocimiento de cultura, por así decirlo, de saber en qué consiste y cómo funciona, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, como bien dices tú, en relación a la contingencia, lo que pasa ahora y precisamente un poco la demanda de la misma comunidad, porque efectivamente han llegado preguntas con respecto al bono de reconocimiento y también apelando de que, bueno, igual ahí hoy día se asume por el tiempo que ha transcurrido desde que está emitido este bono, probablemente hay menos personas cada vez con el bono de reconocimiento, ¿cierto? Que en sí vamos a entrar inmediatamente a explicar lo que es un bono que se determinó, ¿cierto?, como un instrumento para poder determinar una entrega de dinero a aquellas personas que cotizaron en el sistema antiguo y cumplieron algunos requisitos y se cambiaron al nuevo sistema. Uno de los incentivos, ¿cierto?, que en su momento hubo para que la gente se pudiese cambiar, uno de los principales era que en el nuevo sistema la cotización iba a ser obviamente mucho más baja. Bueno, y para aquellas personas que llevaban más tiempo cotizados, también otro incentivo era que el sistema les iba a reconocer las cotizaciones emitidas en el sistema antiguo como un bono de reconocimiento. Por lo tanto, este bono de reconocimiento viene a ser como un instrumento en dinero que se ocupa y se puede liquidar en este nuevo sistema, ¿ya? Y bueno, y registra las cotizaciones de los periodos cotizados en el antiguo sistema, ¿cierto? En las diferentes cajas, y que posteriormente cuando este bono se vaya a liquidar y se haga efectivo, ingresa a la cuenta obligatoria. Se mantiene durante el tiempo que obviamente la persona esté afiliada en el nuevo sistema, hasta que cumpla la edad legal, es el mandato para que este bono se liquide, ¿ya? Ya. Por lo tanto, el bono se hace efectivo plata. El bono en sí, si lo llevamos un poco más a lo técnico, es como un documento, es como un vale vista, como un papel moneda, el cual dice que tiene un monto en el cual se determinó un monto nominal de ese monto en dinero, Sí. el cual iba a ser reajustado 4% más IPC a lo largo de la vida de afiliado de esa persona, de ese trabajador, ¿cierto? Y que se iba a liquidar, es decir, que se iba, este papel moneda o este vale vista se iba a hacer efectivo plata una vez que ocurrieran al menos tres aspectos. Uno, que la persona ya cumpliese su edad de pensión, es decir, cuando él cumpla el requisito para pensionarse por edad, en el caso de las mujeres los 60 años, en el caso de los hombres los 65 años, cumpliendo esa edad, la FP debe inmediatamente mandar a liquidar el bono de reconocimiento. Por lo tanto, ahí se liquida y se hace efectivo plata y pasa a la cuenta obligatoria. En Profe, otro aspecto importante es, profe, un segundito, es que usted agarró, ¿cómo se llama?, carrerilla y se me puso a contarme todo, entonces vamos por partes okay, primero, porque veo que me está dando toda la información, es importante que vayamos puntualizando y haciendo las preguntas correspondientes. Ya nos explicó un poco qué es el bono de reconocimiento, pero ¿quiénes sí, son los que tienen derecho a este bono en sí?
¿cuáles son las personas que podrían optar a este bono? Bueno, las personas que pueden optar a este bono y que venía un poco claro, efectivamente complementando un poco el tema en general, ¿cierto? Son los afiliados que registran cotizaciones y a lo menos 12 cotizaciones en el sistema o en cualquier caja de previsión del sistema antiguo, ¿ya? Pero lo importante es que estas cotizaciones, estas 12 cotizaciones, al menos debieron haberse registrado entre noviembre, el 1 de noviembre del año 75 y el 31 de octubre del año 80. En ese periodo se debieron haber registrado estas 12 cotizaciones para que las personas tengan derecho al bono de reconocimiento. También aquellas personas que no cumplan este requisito, ¿cierto?, pero que al menos registren una cotización entre julio del año 1979, y el mes antes de afiliarse al nuevo sistema. También tienen derecho al bono de reconocimiento. Y ahí hay algunas dudas con respecto a algunos aspectos de gente que está, por ejemplo, haciendo su solicitud de desafiliación, que hay unas controversias con respecto a los requisitos, porque uno de los requisitos para poder desafiliarse, bueno, ahí entramos a otro tema que también es interesante y que va de la mano del bono, es con respecto a la desafiliación del nuevo sistema para aquellas personas que estuvieron en el antiguo sistema, que tiene precisamente que ver con este requisito del bono de las 12 cotizaciones. Para aquellas personas que no tuvieron estas 12 cotizaciones, el sistema permite que se puedan desafiliar, pero siempre y cuando sea en este margen de tiempo entre el año 75 y 80. ¿Ya? Por lo tanto, resumiendo, todas aquellas personas que tengan a lo menos 12 cotizaciones en el sistema antiguo entre noviembre del 75 y octubre del 80 tienen derecho al bono de reconocimiento. Y aquellas personas que al menos tengan una cotización entre julio del 79 y la fecha anterior al que se afiliaron al nuevo sistema. Ya, perfecto. Profe, antes de pasar a la siguiente pregunta, para que podamos ampliar un poco, me genera una duda. ¿Cómo se conoce el monto que al que puede optar o que corresponde a este bono de reconocimiento? Me refiero, usted ha dicho que se reajusta y tal, pero lógicamente eso genera un aumento en el monto, pero exactamente. ¿Cómo se determinan las cotizaciones de este sistema antiguo? Bueno, en el sistema antiguo recordemos que igual existen registros, ¿ya? Registros de montos de cotizaciones. Y estas cotizaciones obviamente tienen un registro que tiene de acuerdo a la caja donde se pagaron las cotizaciones. Por lo tanto, hoy día si uno va al IPS y solicita un certificado de cotizaciones, efectivamente hay un registro en número de cotizaciones. Y por lo tanto se hizo un cálculo, ¿cierto?, en base a las rentas y a los montos de cotizaciones registrados en esos periodos, en los cuales se hizo un cálculo en el cual se emitió un bono de acuerdo a un monto nominal, de acuerdo a esas cotizaciones existentes en esos periodos, ¿ya? Que recordemos que es de noviembre del 75 a octubre del 80, que deben existir 12 cotizaciones. Ya, perfecto. Vale, entonces ahí ya me queda un poco más claro. Y, profe, ¿cuándo se liquida el bono de reconocimiento? O así hablando en una jerga más convencional, ¿cuándo se puede como adquirir, por así decirlo? ¿Cuándo se puede tener? Sí, el término de liquidación tiene que ver con lo que yo mencionaba hace un momento cuando explicaba en qué consiste el bono, ¿cierto? Que tiene que ver con cuándo se hace efectivo plata, Yasmina. Liquidarse es que el bono se haga efectivo plata porque durante toda la vida laboral del afiliado ese bono simplemente fue un documento, un papel moneda que en el fondo que acredita que la persona al momento de cumplir la edad legal, ¿cierto? U otros antecedentes que vamos a hablar ahora, ¿cierto? Esto se puede convertir en plata efectiva. Y cuando se hace efectivo plata pasa a la cuenta individual. Bueno, este bono se puede liquidar efectivamente cuando, como bien mencionaba antes, cuando la persona cumple la edad legal para pensionarse. En el caso de las mujeres, a los 60 años, en el caso de los hombres, a los 65 años. Y es la AFP la encargada de mandar a liquidar al IPS este bono de reconocimiento.
se demora un poco, ya para efectos de trámite de pensión, y ya lo hemos reiterado, ¿cierto?, en otras ocasiones, cuando hemos visto la tramitación de las pensiones. Cuando las personas tienen bono de reconocimiento, el trámite en sí demora un poco más, producto de esta misma liquidación del bono, que aproximadamente hoy día el IPS se está demorando entre 45 y 60 días en liquidar el bono. Por lo tanto, hay que tener paciencia con eso cuando uno gestiona y tramita su pensión. ¿Ok? Bien, y otra forma en la cual el bono SIS también debe liquidarse es cuando el afiliado fallece, ¿verdad? Cuando el afiliado fallece, se debe liquidar el bono. ¿Ok? Ya. Pero, profe, por ejemplo... ¿Me escuchas? Sí, lo escucho. Lo que pasa es que ha tenido un pequeño problema de señal, se quedó un momento paralizado, pero volvió y ahora lo veo y lo escucho perfectamente. No sé qué, pero yo lo escucho perfectamente. Ok, profe, ya, bien. Profe, entonces, dice, sí. Como les mencionaba, cuando la persona fallece, obviamente, y tiene bono de reconocimiento, se debe igual mandar a liquidar inmediatamente para efecto del pago de las pensiones de sobrevivencia, ¿ya? Y obviamente eso ocurre cuando la persona obviamente es anterior a la edad de jubilación, ¿ya? Fallece y ahí está la opción obviamente de mandar inmediatamente a liquidar el bono para que se paguen las pensiones de sobrevivencia. Ya. Y lo mismo ocurre cuando la persona se acoge a una pensión de invalidez. Por lo tanto, hay también, que es algo que ocurre antes de la edad legal, ¿cierto? Esta pensión de invalidez, se debe mandar a liquidar el bono producto de que el afiliado debe contar con todos los recursos necesarios para financiar la pensión y generar el aporte necesario si tiene cobertura. Entonces, todo eso debe conjugar de tal manera que él tenga disponibles todas sus platas, cuenta obligatoria, más bono de reconocimiento disponibles, y más el aporte, el aporte adicional, si tiene derecho a él. Por lo tanto, cuando se pensiona por invalidez, ya con una pensión dictaminada como una pensión definitiva, el afiliado tiene también la opción y tiene el derecho a que su bono se liquide y se haga efectivo plata. Ya, perfecto. Entonces, profe, el afiliado cuando se va a pensionar, a jubilar, automáticamente se hace este proceso, pero en sí el afiliado no tiene que hacer ningún trámite, es la AFP la que se encarga de realizar el trámite con el IPS, etcétera. Claro, efectivamente, porque en ese momento inmediatamente el ejecutivo de la AFP, ¿cierto? O el ejecutivo se dan cuenta de que esta persona cuenta con un bono de reconocimiento y puede y debe generar el proceso de mandar a liquidar el bono. Mencionábamos anteriormente y en clases anteriores en que existe un proceso en el cual se asume que el AFP, esta gestión debe hacerla mucho antes de que el afiliado vaya a la edad legal a solicitar su pensión como tal, y por lo tanto a solicitar el bono de reconocimiento. Debiese hacerlo 30 días antes, pero en la práctica, la verdad, Yasmina, que esto no ocurre. ¿Ya? Simplemente se gestiona y se acelera y se solicita cuando el afiliado va a solicitar su pensión de vejez cuando está cumpliendo la edad, justamente coincide, digamos, esta solicitud con la edad, ¿cierto? Y la AFP, en general hoy día, casi todas, una vez cumpliendo la edad, ahí recién generan esta gestión de mandar a liquidación del bono de reconocimiento. ¿Ya? Ya, perfecto. Vale. Profe, una pregunta que se me genera, porque lógicamente ahora entiendo más del tema, pero el bono de reconocimiento es un tema que igual para las personas que no, a lo mejor, lógicamente no podemos optar, a lo mejor hay algunas cosas que se nos pueden escapar. Y también es importante como dato. Este bono de reconocimiento, una vez que, entre comillas, se liquida, es decir, que se cobra, por así decirlo, se incluye en la cuenta de capitalización individual y ahí sobre eso ya se calcula el monto de pensión que se va a optar, pero no se puede retirar. No es que yo cumplo 65 años, en el caso de hombres, 60 en el caso de mujeres, y pueda retirar ese dinero y gastarlo en lo que yo quiera. Va a la cuenta. No. Exactamente, Yasmina. Este bono son parte de las cotizaciones obligatorias que tuvo el afiliado en el sistema antiguo. Se generó la posibilidad de este instrumento como un bono de reconocimiento para que se complemente al ahorro de la cuenta obligatoria. Por lo tanto, debe sumarse a la cuenta obligatoria y con eso se calculan las pensiones. Perfecto, genial. Profe, ¿y se puede reclamar un bono de reconocimiento? Sí, es importante que las personas sepan que si no están de acuerdo con el bono
O lo otro importante, cuando algunas personas, si vayan a hacer su trámite de pensión, y es importante que ahí, en ese trámite de pensión, pueda haber la comunicación necesaria, o al menos los que están en esta edad próximos, porque igual estamos como al filo de aquellas personas que transcurrida todo este tiempo han tenido la posibilidad, por la edad que tienen hoy día, ¿cierto?, de acceder a su pensión, y coincide mucho con las últimas personas que como que tienen el derecho a este bono de reconocimiento, ¿ya? Pero es importante para aquellas que estuvieron ahí con algunas dudas, importante mencionar, y el Ejecutivo también debe solicitar esta información al afiliado al momento de hacer el trámite, si tuvo cotizaciones o no en el sistema antiguo, así que aclare esa situación, porque no es menor el dinero que pudiese llegar a reconocerse como bono de reconocimiento, y a la vez sabiendo que esto tiene un 4% más IPC desde la fecha en que se afilió al sistema esta persona. Por lo tanto, tiene un reajuste importante y pudiese ser un aporte importante también para el monto de la pensión. Por eso es importante ser un poco reiterativo ahí cuando uno va a hacer su trámite, o tener la asesoría suficiente para poder ver si las personas tienen o no el bono de reconocimiento, solicitar información en el IPS. Todo eso sirve mucho para aclarar si la persona no cuenta con esos requisitos. Ya, perfecto. Otro complemento para aquellas personas que están en la situación de tener duda con respecto al bono: existe un plazo de 2 años para poder reclamar, ¿cierto?, con respecto a situaciones de los antecedentes del bono. Una vez que se entregan los antecedentes de cálculo, los montos que fueron considerados para ese cálculo del bono, la alternativa de cálculo que se generó, existen 2 años de plazo para poder hacer algún reclamo con respecto a ese bono. Así que es importante igual ahí, para aquellas personas que lo tienen, estar atentos en esa situación. Ya, profe, y por ejemplo, ¿ha llegado una vez en la Escuela de Pensiones alguna consulta con respecto a, no, es que a mí me dicen que yo no puedo optar al bono de reconocimiento, o no me están reconociendo los meses? Y se ha hablado en alguna ocasión de la famosa cartilla o una forma de acreditar. ¿Qué me puede contar con respecto a eso? La libreta, la famosa libreta Yasmina. Sí, efectivamente, la famosa libreta que estaba en el sistema previsional antiguo, en el Seguro Social principalmente, donde se registraban las cotizaciones a través de estampillas en cada una de las hojas que estaban ahí. El empleador venía, compraba las estampillas y las colocaba en la libreta de los trabajadores. Bueno, era un documento tan valioso que estaba ahí a la mano y un poco frágil, producto de que era muy manipulable. Por lo tanto, estas libretas se perdían, se extraviaban, se quemaban, por ahí se rompían. Entonces no había, digamos, y era un documento formal, es decir, solo con la libreta el trabajador podía ir y cambiarla y ratificar esas estampillas y esas cotizaciones en el Seguro Social, en la caja. Por lo tanto, si no contaba con esa herramienta, con ese instrumento para ir a cambiar y poder ratificar sus cotizaciones, lamentablemente no había otro registro, ¿ya? Entonces, ahí también una fragilidad con respecto al sistema antiguo, porque obviamente no estaban las condiciones técnicas que hoy día tenemos para poder registrar las cotizaciones, ¿cierto? Y se hacía de esa manera. Hubo mucha gente que no pudo acceder efectivamente a su bono porque sus libretas se perdieron, se quemaron, se extraviaron, ¿cierto? Miles de situaciones, ya, en donde efectivamente no. Y por otro lado, había libretas que simplemente nunca se llenaron. Tenían los empleadores que hacían cargo de las libretas, siendo de que este era un instrumento del trabajador, y el trabajador confiaba en que se iban a depositar las estampillas en la libreta, y se dan cuenta en muchos casos que simplemente esas estampillas nunca estuvieron, ¿ya? También hay obviamente un perjuicio para los trabajadores porque no había ningún registro efectivo de esas cotizaciones. ¿Cuál es la forma de poder reclamar? Lamentablemente uno con el tiempo, ha transcurrido mucho tiempo. Hay gente que afortunadamente es un poco más ordenada y tiene registro de todos sus años cotizados, trabaja libretas, tiene las liquidaciones, los contratos de trabajo, y ante cualquier falta de cotizaciones se pudiese incluso hoy día reclamar en el IPS. Y están la forma de poder hacerlo.
pero obviamente hay mucha gente que en ese sentido, por la fragilidad de este registro de cotizaciones a través de esta libreta, lamentablemente no pudo hacer mucho con respecto a eso y no puede hacer nada ni ningún. Me parece que estamos teniendo unos problemas técnicos con el profe, que se cayó la señal. Mientras invitamos a la comunidad a que siga compartiendo. Ahí volvió el profe, pero le decía a la comunidad, ¿sí?, que nos pueden seguir comentando ahí en las diferentes redes sociales. Hoy vamos a hacer de manera especial un programa un poquito más corto, entonces si no nos da tiempo a responder las preguntas que han llegado a través de las diferentes redes sociales, no se preocupen, porque todas las tenemos en consideración para el próximo capítulo y los dejamos invitados para que se conecten. Profe, termina ahí el punto que estaba comentando. Sí, era sobre la fragilidad del sistema antiguo en el registro de las cotizaciones, y obviamente ahí en muchas situaciones se produjo algún perjuicio para la gente porque no había forma de poder corroborar que él trabajó, cotizó, porque no existían las libretas, por lo tanto no se podía ir a hacer el registro al IPS para que contabilizara esas cotizaciones en el registro que el IPS debía llevar ahí de las cotizaciones de los trabajadores. Bueno, profe, han llegado bastantes preguntas, a ver si nos da tiempo para al final del bloque siguiente contestar algunas. Si no, como digo a la comunidad, no se preocupen, no es que no las tengamos en cuenta, solamente que en virtud de los tiempos no alcanzamos, pero quedarían para el próximo programa. Así que, señora directora, nos vamos al siguiente bloque de Pregúntale al profe. Profe, han llegado, la verdad, muchas preguntas con respecto a los temas que hemos tratado últimamente en los programas, tanto al mail como a las redes sociales, y como siempre les decimos que lo sigan haciendo porque nosotros vamos a intentar contestarlas todas. Como siempre, reitero una vez más, pueden escribirnos en las redes sociales, pero sobre todo les invitamos a que nos escriban al mail, que es produccion@fflay.cl, repito, produccion@fflay.cl, porque siempre nos es más fácil acceder por ahí a las preguntas y también llevamos un orden. Así que si pueden escribirnos un mail, es preferible ese camino para que las tengamos en consideración. También ahí le pedimos al equipo que está detrás de las cámaras si pueden incluir como comentario el mail para que también facilitarles un poco el tema, y sería genial. Profe, vamos a empezar por las preguntas que llegaron al correo electrónico. Una de ellas es de Elsa Solar. Dice, me pensioné en el mes de octubre del 2021. Según certificado de calidad de pensionado desde el 4 del 10 del 2021, bajo la modalidad de retiro programado. Quiero realizar el recálculo extraordinario y sacar el 10% que me queda. ¿Qué es mejor, solicitar el recálculo extraordinario antes o después del retiro del 10%? Yo siempre he recomendado, obviamente, incluso para aquellas personas que en algunas oportunidades me han consultado con respecto al retiro del 10%, con respecto a tramitar la pensión o generar recálculos, siempre obviamente es preferible que las personas generen su recálculo o incluso hagan su solicitud de pensión antes del retiro del 10%, porque consideremos de que el retiro del 10% va a considerar retirar plata de la cuenta, por lo tanto el cálculo de pensión o el recálculo que se haga se va a generar sobre un menor monto del saldo de la cuenta. Y eso claramente no le conviene al afiliado que está generando ese trámite. Por lo tanto, ahí claramente es preferible hacer el retiro del 10% posterior al trámite de pensión y al trámite del recálculo extraordinario de pensión. Ya, perfecto. Entonces, después de estos trámites es cuando se aconsejaría hacer el retiro del 10%, ¿verdad? Exactamente, sí. Perfecto. Siguiente pregunta, profe, también llegó a través del correo electrónico. Dice Carlos Vera, cumplí 65 años en febrero, me desvincularon de mi trabajo en noviembre actual y ahora voy a tener un contrato de trabajo particular. Pregunto si es una buena medida imponer por un sueldo bajo por uno o 2 años más para aumentar la mensualidad de la jubilación futura. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, esto es algo que yo siempre he tratado de un poco de incentivar a las personas con respecto a la consulta y a la duda que tiene Carlos. Él ya cumplió 65 años y está bien, y quedó sin trabajo y está viendo la posibilidad de empezar a cotizar y cotizar a lo mejor por una renta baja, porque probablemente de acuerdo a lo que él cree que le conviene es cotizar y mantener un registro de cotizaciones.
Lo que yo le puedo decir a la comunidad es que cuando uno ya está en edad de jubilación o muy próximo a edad de pensión, cumpliendo la edad, lo que yo cotice o lo que ellos coticen o lo que cotice las personas en general a esa edad es poca incidencia que tiene sobre el monto de la pensión. Con esto, y aclarar, no estoy desincentivando el hecho de que las personas coticen hasta su edad legal, sino que una vez cumplida la edad legal y si no hay una mayor progresión y si ellos consideran que no van a seguir trabajando, ¿cierto? Y de acuerdo a los ingresos, porque todo este análisis conlleva también saber cuáles son los ingresos reales, porque hay gente que sí efectivamente le conviene seguir cotizando producto del impuesto a la renta, una serie de circunstancias ahí, pero para aquellos que no, que adicionalmente se quedaron sin trabajo y no tienen ingreso, ¿cierto? Claramente les conviene generar su trámite de pensión cumpliendo su edad legal, no esperarse más. Y adicionalmente no tiene sentido cotizar más porque eso que incluso, y no tiene sentido cotizar por el mínimo en este caso, porque lo que va a incidir esa cotización por el sueldo mínimo va a ser, pero nada sobre el monto de la pensión que la persona va a recibir. Por lo tanto, claramente ahí el consejo para Carlos es que se pensione hoy día ya y sobre todo ahora que tenemos una excelente tasa en el mes de enero de este año, que va a durar todo este trimestre, enero, febrero y marzo. Ya, perfecto. Ahí también quedó contestada. Bien clarito, profe, usted para contestar, eso lo tengo que decir. Por aquí otra pregunta de María Antonia Cortés que dice, ¿es aconsejable si me cambio en estos momentos desde retiro programado de las AFPs a una renta vitalicia para un pensionado? ¿Qué factores se deben evaluar para ello? Buena pregunta que hace María Antonieta, porque siempre uno tiene que estar en esa evaluación, ¿ya? Ahora, habría que saber hoy día si ella está en un proceso ya de pensión de hace un buen tiempo y si ya entró ahora hace poco en un proceso de pensión, ¿ya? ¿Por qué motivo? Porque hay una diferencia, porque claramente ella ha podido vivir, ¿cierto? Si está en retiro programado y está pensionada en el FP, cómo funciona el retiro programado, cómo se recalcula, ¿cierto? De qué manera le afectan los factores que tienen que ver con la rentabilidad, que lamentablemente el año pasado nos fue mal en eso, que tienen que ver con los recálculos, con la tasa, que en eso sí nos ha ido bien, pero la rentabilidad nos ha jugado por ahí en contra, y que también tiene que ver con el saldo de la cuenta. Recordemos ahí que el CNU, que últimamente lo he estado nombrando bastante porque es el factor con el cual se calcula el capital necesario. Si ese capital necesario para financiar las pensiones es mayor hoy día versus que la persona tiene, de acuerdo a los parámetros, ¿cierto? Tiene menos saldo, ha jugado en contra la rentabilidad, ¿cierto? Y tiene algunos antecedentes que no juegan en contra, a lo mejor necesita más capital, por lo tanto, obviamente el monto de la pensión es menor. Entonces, ese análisis habría que ver primero si ella se ha mantenido en retiro programado, ver cómo le ha ido con eso, ¿ya? Y un factor importante que viene a jugar aquí, yo creo que lo he visto con mis afiliados o con las personas que un poco me solicitan la asesoría, es analizar cuál es el perfil que la persona tiene con respecto precisamente a la inversión que se genera o todavía al hecho de que los fondos en retiro programado están sujetos a la volatilidad del mercado, independientemente hoy día si está en el fondo E, el D y E, que aparentemente de acuerdo a las características iniciales de estos fondos parecían fondos relativamente estables y seguros, pero ya nos dimos cuenta que no. Por lo tanto, hoy día la volatilidad de los fondos, independientemente del que estemos, es bastante alta. Por lo tanto, si las personas están sujetas a poder aceptar esa condición, ¿cierto? Y permanecer aún en retiro programado con estos recálculos que se generan, con estas tasas, y un poco pensando también en el futuro, ¿cierto? Sobre todo aquellas personas que se quedan en retiro programado pensando en la herencia que genera, posible herencia que se pueda generar en el futuro para sus seres queridos, bueno, es una decisión importante. Pero la volatilidad y la tranquilidad a la vez que genera esta otra modalidad que es la renta vitalicia, la verdad que son condiciones bastante distintas, ¿ya?
Hay mucha gente hoy día que prefiere la tranquilidad que le genera una renta vitalicia en una buena compañía a la volatilidad que le está hoy día entregando el sistema en un retiro programado en la FP. Por lo tanto, aquí yo les estoy dando tips que son más o menos genéricos, pero hay que ver, y siempre lo digo, en particular a las personas, porque en el caso de María Antonieta puede que ella tenga ciertas características o incluso sus expectativas financieras pueden ser muy distintas a las de otra persona, por lo tanto, ella puede reunir el perfil perfectamente para seguir quedándose en retiro programado o buscar la alternativa de una renta vitalicia. Eso habría que verlo mucho más en detalle y en particular con María Antonieta para ver si cuál de las dos modalidades que son como las principales se podrían acomodar más al perfil de ella. Ya, perfecto. Entonces ahí queda contestada la pregunta porque volvemos a decir siempre también hay que ser bastante enfáticos en esto. Uno puede explicar a modo general, puede dar tips, puede explicar ciertos puntos, pero también cada caso es particular. No todos tenemos a lo mejor la misma composición familiar, que también cuenta a la hora, por ejemplo, de calcular una pensión. No todo el mundo tenemos los mismos montos, no todo el mundo tiene la misma edad. Entonces son un conjunto de factores que sabemos que son complejos, pero son un conjunto de factores que determinan un monto de pensión y una circunstancia diferente que se ajusta a una modalidad, puede ser diferente. Así que hay que ser también bastante rigurosos con ese tema. Nosotros explicamos en general, pero no estamos haciendo una recomendación en particular porque sería poco profesional por parte, como siempre decimos, del profe, que es bastante profesional, el ser más específico en eso, ¿verdad, profe? Sí, claro, porque no podemos, como bien dices tú, recomendar y decir que la renta vitalicia es mejor que el retiro programado, que este es el momento. No podemos porque cada caso es muy particular. Y yo siempre lo he dicho y desde que estamos haciendo las clases, ya cada persona es un mundo y estas modalidades, como la renta vitalicia, el retiro programado, se acomodan de acuerdo a las características de cada persona. Por lo tanto, es súper importante conocer a esa persona en particular para uno poder efectivamente poder recomendar cuál modalidad pudiese ser la mejor alternativa para esa persona. Ya, perfecto. Profe, creo que nos da tiempo a responder la última pregunta muy rápidamente, si le parece, para que no se nos acumulen más. Y dice por aquí Maruja Rubí Martínez, esta pregunta llegó a través de YouTube, dice, pregunta, ¿por qué al hacer recálculo me bajó y lo hicieron sin mi consentimiento, sin consulta? ¿Eso es normal? Mi pensión es por retiro programado. Ya, habría que ver ahí en el caso de Maruja, parece que me dijiste el nombre. Sí, exacto. Sí, en el caso de ella, ver si efectivamente ella, cuando cumplió su anualidad, es decir, si fue precisamente ahora que subió la tasa, ¿cierto? Que recordemos que ahora en este trimestre subió la tasa, si fue precisamente ahora que le bajó la pensión o fue en el trimestre anterior. ¿Ya? Eso habría que ver. Si fue ahora, la explicación que yo le podría dar a Maruja es que a lo mejor lo que le afectó muchísimo para ella en su caso particular, recordemos que lo hemos mencionado bastante en las clases anteriores, es el saldo de la cuenta. El saldo de la cuenta, si hubo rentabilidad negativa en el fondo donde ella estaba, si adicionalmente hizo retiro de todos los 10%, claramente ella tiene menos dinero hoy día en la cuenta, con la cual se recalcula la pensión a pesar de esta tasa más alta, pero que esta tasa más alta no alcanza a soportar, digamos, esta diferencia en montos de pensión, por lo tanto le arroja un monto de pensión mucho más bajo. Ya, perfecto. Profe, tenemos que ir cerrando porque sabemos que hoy hacíamos un programa un pelín más cortito, así que vamos un poco más ajustados, pero eso no quiere decir que no tengamos en cuenta las preguntas que hayan llegado. Repito, y ahí tenemos acumuladas varias preguntas que incorporaremos en el próximo programa. También tenemos unas del programa anterior, pero no se preocupen que nosotros encontraremos la fórmula y la forma de contestarlas y que queden todas sus dudas también respondidas. Profe, bueno, le voy a pedir a mi querida señora directora que por favor me coloque ahí en pantalla la información de contacto. Muchas gracias. Profesor Gustavo Dávila, ya saben, se pueden contactar con él tanto
por mail como también por teléfono, y también está su número de WhatsApp para que si quieren hacer alguna consulta en privado o también contratar sus asesorías, lo puedan realizar directamente con él. Y si no, también si quieren a lo mejor incluir alguna pregunta, así como lo está haciendo el resto de la comunidad, les dejamos también el mail producción@fflive.cl. Profe, sí, nos tenemos que despedir. Las últimas palabras para usted. Sí, agradecer a la comunidad porque la verdad que en el último tiempo se ha generado una serie de consultas que igual, como siempre digo, la comunidad pasa a formar parte del motor de este programa junto con todos nosotros, ¿cierto? Pero que ellos son súper importantes y esta interacción que se ha producido, la verdad que ayuda muchísimo y nosotros ya nos a responder todas las preguntas que la comunidad pueda hacer. Vamos a tratar obviamente la próxima clase de poder ojalá contestar la mayor cantidad de preguntas posibles dentro del tema que vamos a desarrollar, así que bueno, seguir incentivando a la comunidad que pueda participar con las consultas. Y saludos para todos. Hoy día en el sur está un poquito nublado, pero iba a llover el fin de semana para aquellos que se vengan al sur. Pero la próxima semana se viene el tiempo muy bueno, así que para quienes tienen programado para la próxima semana venir al sur, les va a tocar muy buen tiempo. Ya, nos lo anotamos entonces, profe, gracias por el reporte del clima, se agradece mucho desde Valdivia. Aquí hacemos de todo, de todo. Profe, usted es un hombre muy polifacético, lo tengo que decir. Muy bien. Bueno, entonces, querida comunidad, nos despedimos, los dejamos invitados para el próximo programa de Escuela de Pensiones, donde, como les digo, vamos a responder todas las preguntas que nos llegaron. Así que les mando muchos besos. Bienvenidos al canal digital de todos los chilenos. FIF Live, un espacio de conocimiento, opinión y debate constructivo. Somos un canal en donde la comunidad interactúa en vivo y en directo y que te cuenta lo que los medios tradicionales no te quieren contar. Porque somos una plataforma renacida de las cenizas, estamos abiertos a los libres pensadores y las nuevas ideas. Y lo mejor de todo es que el contenido llega directo a tu pantalla, como y cuando tú quieras. Cultura, educación, contingencia y entretención. Todo en un solo lugar. Esto es FIF Live.